una vez con lo del fodo, porque luego salimos corriendo. Le toca a los compañeros de la brigada 4. Y de una vez voy a escribir. ¿Hay algo, a compañeros de la brigada 4? Sí. Qué bueno. Voy a anotar de una vez lo del fodo. Ahí está. Cuando terminemos la clase, ¿no? Porque es que luego salimos corriendo. Bien. Recibí un correo de una compañera, creo que era Lisette. Me llamó la atención. A ver, aquí hay un compañero. Ok. Alejandro Mesa me acaba de mandar un correo. Tiene una cuestión médica. Y está Sergio Emanuel. Sergio. Sí, aquí estoy. Ok. Espérame tantito. ¿Y a quién más? Que tengo otra compañera. Ah, aquí está. Lisette Anaya. Ok, sale. Entonces, Lisette me mandó un mensaje. ¿Cómo les fue, Lisette? Es que me sorprendió tu pregunta, a contrario del compañero Sergio Emanuel Magos. Las preguntas fueron completamente opuestas porque, Emanuel, tú me estás hablando de los resultados y que que están muy, muy, muy fuera, ¿no? Como que dijeron, ¿no? Del valor real están muy, muy fuertes, muy, muy separados, pero ya habían hecho los cálculos. Y en cambio, Lisette, tus preguntas eran de lo que me sorprendió y creo que hasta, a ver, déjame ver, ¿qué fue lo que más me sorprendió del mensaje de Lisette? Que, que estaban confundidos, o sea, me hablas como de brigada, ¿no, Lisette? Entonces, pero las preguntas de ustedes eran referente a cálculos, que las fórmulas estaban ahí en el apéndice. Por eso me sorprendió mucho. Y luego, bueno, luego yo aparte que creí que me estabas hablando de los moldes, este, eran moles de electrones y yo me fui con el número de electrones, ¿no? Pero independientemente si era número de electrones o mol de electrones, lo que me sorprendió, Lisette, era que ahí estaban las fórmulas. ¿Qué fue lo que pasó, Lisette? O alguien del equipo de Lisette, que no sé qué Sí, brigada sea. Sí. bueno, es que ya lo habíamos como tal hecho con las fórmulas que venían en el apéndice, pero nos salía igual, o sea, súper separado del valor que nos tenía que salir, en este caso, la pendiente. Entonces teníamos como que ese problema y lo intentábamos de una forma y otra y decíamos, no, pues es que a mí lo que más me entraba la duda y a mi compañero también era de los valores de cómo habíamos sacado los moles de electrones. Entonces posiblemente dijimos, no, es que sentimos que es aquí donde nos estamos equivocando. Ok, ok. Sí, es que me sorprendió, ahorita alguien, déjame ver, creo que, sí, permíteme, Alejandro, es que alguien está pidiendo la entrada. Ya. ¿Qué pasó, Alejandro? Bueno, es que yo estuve, bueno, creo que todo el grupo tuvo la misma Duda. duda debido a que me di cuenta que cuando estuve explicando usted el tema, nos fuimos que teníamos que sacar los moles de electrones de la plata, del metal que obtenía más masa.
pero yo me puse a probar y sacar los moles de electrones del otro del otro. metal, del hierro en este caso, y saqué los moles de electrones, hice los cálculos, saqué las pendientes, Y si y te fue con salía ese metal con el que sí se alcanzaba un valor más cercano al que se tenía, sí. a la constante de Faraday. Mira, yo ya al final de cuentas ya no revisé los datos de esta práctica como tal. Yo tengo mis datos de cuando la hice en su momento, ¿no? Pero, no, sí, pero está muy bien. O sea, a mí la duda de Elised era como que no supieron ni pasar de ese punto. Ahí fue cuando sí me alarmé, porque dije, bueno, es relativamente sencillo, porque se sacan los mol como los hemos estado sacando, pasar de gramos a mol o viceversa, y ya nada más era ¿cómo se llama? El factor de conversión a mol de electrones, ¿no? Con el número de Farad, era sencillo. Eso era lo único, es que eso fue lo que me llamó la atención. Como no me hicieron hincapié en eso, Lisette, pues no, ya no, pensé que era desde empezando a hacer el experimento, dije, pues ahí estaban las fórmulas. Como no me aclararon esa parte, como el compañero Emanuel que dijo, es que no nos salió la pendiente, los resultados también dispersos. Miren, ahorita lo vamos a dejar así. Afortunadamente tenemos una sesión de repaso. Déjenme revisar bien. Ya nos hizo Alejandro favor de hacerlo con la otra masa. Mm, pero es que la pendiente debe de salir muy parecida al número de Avogadro y al número de Faraday. ¿No te salió parecido, Alejandro? O sea, haciendo moles de electrones de la plata, Ajá, no, de hecho salía un tercia parte, pero con la de hierro sí salía muy parecida. ajá, pero por si acaso los porcentajes de error. Sí, creo que los- tuve un porcentaje de error del no, 0.18%. entonces sí, no, entonces esa es la forma, ¿no? Sí, vamos a revisarlo. Lo que sí los felicito porque lo hicieron y nada más, Lisette, me confundí, pensé que no habían hecho los cálculos, entonces ya me tranquiliza. Sí, vamos a revisar la práctica, la voy a revisar ya los cálculos. Sí, dime, Renata. Maestra, le quería comentar que es que tengo problemas en mi casa de luz y por lo tanto de conexión a internet, entonces no sé cuánto tiempo me duren mis datos. Renata, ponme tu nombre, ¿no? Pon presente en el chat, por favor. Y miren, antes de que se vaya Renata, vamos entonces, voy a compartir la pantalla y quiero que veamos cuando la información de cómo estamos organizados. Entonces, si nos vamos al calendario de actividades, grupo 39, la práctica de electrólisis le toca a la brigada 1 que la entreguemos, pero nos vamos a esperar hasta que estén bien los cálculos. Esto es todo, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, fíjense, está la práctica, esta es la construcción de una pila. Después, la otra semana, el día, si se fijan, es el día 16 de noviembre, es la reposición de la práctica de electroquímica. Y el día 17 y 18 es reposición de la práctica de Thomson. Y el día 19 y 20 es una actividad de repaso. Nosotros estamos en el día 12. Dentro de 8 días es 19 y nos toca afortunadamente una actividad de repaso. Entonces, para la siguiente semana, yo ya espero haber avanzado con ustedes porque acuérdense que tuve muchos problemas con mi equipo de cómputo. O sea, yo no tenía equipo, entonces tenía yo que estar esperando que alguien me prestara para dar la clase y bueno, entonces ya me puse al tanto, pero a ustedes no les he dado todas sus calificaciones, ya los he estado revisando
y espero ya ponerme al corriente porque tuve muchísimo problema con los aparatos, con mi equipo. Entonces, vamos a revisar todo y si es necesario que tengan que volver a hacer, si ustedes están conformes con la calificación y además por el tiempo, pues no hay problema. Pero si los que quieran que hacer una corrección adelante, nada más no tengo que abrir el espacio suficiente en el Classroom. No quiero que se encimen los trabajos para tener todos un mejor control. Entonces, afortunadamente, tenemos esta actividad de repaso, ¿sale? Entonces, vamos a ver cuestiones como ahorita esto, lo que pasó con lo de la electrólisis, con los reportes, sus calificaciones, ver qué reportes se van a volver a entregar o cuáles no. Y alguna otra duda en particular que se tenga, ¿sale? Vamos a aprovechar esa clase. Ese es el día 19 de noviembre. Para la siguiente semana, que vendría siendo el día 26 de noviembre, pues ya se hace el examen colegiado. En 15 días hacemos el examen. Yo entrego calificaciones de manera individual. En lo que estaban haciendo el examen, abro otra sesión paralela y conforme van entregando el examen, yo los voy llamando a la otra sesión y califico y ven promedios, todo, y sacamos la calificación. Como el grupo es numeroso, pues no me va a dar tiempo en esas 2 horas, porque entre que van contestando el examen, eh, pues hay un periodo en que ustedes terminan y ya eso ya consumió tiempo. Yo me quedo el resto de la clase dándoles calificaciones y ustedes van entrando y saliendo de acuerdo a sus actividades de la clase, ¿no? Entonces, no se preocupen, esa parte se revisa muy bien, lo reviso con ustedes personalmente para que no haya ninguna duda. Entonces, era lo que quería que viera Renata antes de que si se le van los datos, que vamos a tener la clase. Entonces, Renata, tú te comunicas con tu brigada y si llegas a tener alguna duda en específico, sí es importante que la otra clase, ojalá no haya problemas de conexión, porque ese repaso es muy importante, ¿no? Para definir ya las últimas actividades. Bueno, entonces, ¿sí quedó claro esa parte, compañeros? Sí, maestra, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Entonces, justamente para ver ese tipo de cuestiones, porque la ventaja con ustedes es que no tuvimos días feriados y los alumnos, los grupos donde sí, que fueron lunes, martes, miércoles y jueves, pues es un relajo porque tenemos que reponer la práctica y no tenemos actividad de repaso. Si yo quisiera hacer un repaso con ellos, tiene que ser fuera de nuestro horario y es un poco complicado que coincidamos todos, ¿no? Entonces, a veces a mí no me gustan eh, los días feriados en ese sentido, porque estamos muy felices, pero al final se junta mucho el trabajo, pero mucho. Entonces, yo prefiero que la clase se dé o se reponga en la misma semana, ¿no? Bueno, vamos a dejar pendiente. Voy a revisar bien los datos de la electrolisis. Este, Me da mucho gusto y los felicito que hayan hecho la parte contraria, como dice Alejandro. Bueno, yo lo hice con la masa de los 2 electrodos, en una se depositaba y en otra se le iba quitando masa. Bueno, pues entonces la otra masa. Entonces, son detalles, ¿no? Que hay que revisar bien. Me da mucho gusto que hayan hecho porque realmente es lo que se debe de hacer para, bueno, de esta forma, pues ahora cómo se hace con la otra, ¿no? Entonces, voy a revisarla y afinamos todos esos detalles la otra clase. Ahorita vamos a ver la práctica. La práctica del día de hoy es una práctica muy sencilla en el sentido de que lo pesado fue la práctica pasada. Entonces ya esta práctica es demasiado tranquila. Bueno, eso espero, ¿no? Entonces, 6. Se va a construir una pila, van a identificar las reacciones que se llevan a cabo en el cátodo y en el ánodo, se medirá la fuerza electromotriz de la pila construida, de las pilas construidas conectadas en serie y las pilas construidas conectadas en paralelo. Entonces, en la parte de las conclusiones, una buena conclusión de esta práctica, pues sería precisamente qué pasó, o sea, si entendieron la parte de qué se genera cuando las pilas se conectan en serie y en paralelo. Pero además de que si ustedes saben cómo se hace esa conexión y qué es lo que me reportan, qué pasa
con la utilidad. Acuérdense que siempre hay que darle una aplicación. Bueno, ¿de qué me sirve a mí tener unas pilas construidas en serie y en paralelo? ¿Cuándo me convendría? Pueden ustedes tomar ejemplos de su casa o pueden tomar ejemplos de su profesión, como ustedes gusten, con cosas muy, muy, muy sencillas. El asunto es, acuérdense, que quede muy claro con conceptos de la vida cotidiana, ya sea de la vida cotidiana personal o profesional, para que el concepto quede claro. Entonces, vamos a ver la parte de... Ay, ya las tengo aquí, miren. Aquí está. Aquí está. Esta presentación, acuérdense que son de las que están ahí en la página de la división. Acuérdense que hay una sección de presentaciones en línea y presentaciones en presencial. Vamos a empezar con la de presencial, construcción de una pila. Entonces, si se fijan, es prácticamente los mismos objetivos, ¿no? Bueno, ya se dieron cuenta que en electroquímica se trabaja con reacciones óxido-reducción espontáneas y no espontáneas. Entonces, venimos arrastrando conceptos de, como también aquí son signos, venimos de que si la energía sale, o que si la energía entra, o que si es una reacción exotérmica, una reacción endotérmica. Entonces, son conceptos que se vienen como ligando. Cuando tenemos una reacción espontánea, la podríamos más o menos dar el símil con una reacción exotérmica, donde libera energía. El signo es positivo. Si es una reacción endotérmica, requiere energía, el signo requiere energía y en una reacción no espontánea requiere de energía, ¿sí? Entonces, aquí es la utilidad que le vamos a dar. Una reacción espontánea nos sirve para que nosotros podamos utilizar la energía que nos está proporcionando. Esa energía que nos está proporcionando la utilizamos para cargar celulares, cargar tablets, televisión, prender un foco, etc. Esa es la gran ventaja. La otra reacción que no es espontánea, bueno, se utiliza en casos muy importantes como la electrólisis, la electrodepositación. Entonces, ninguna es más importante que la otra, simplemente una se aplica, la utilizamos para un tipo de actividades y otra para otras actividades, ¿no? Entonces, sin embargo, ambas tienen en común que son reacciones óxido-reducción. Entonces, aquí lo importante siempre es tener la ecuación de la reacción completa y tiene que estar balanceada. Siempre que tenemos una ecuación y necesitamos saber quién se oxida y quién se reduce, espero que ahorita ya quede más claro. Cuando tenemos la ecuación así como está, no nos está indicando nada, sin embargo, sí nos dice muchísimo. Bueno, aquí otra cosa, le falta ¿qué le falta a la ecuación? ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿Qué le falta? ¿Está balanceada? Tal vez, ¿en qué estado están los elementos? Fíjate que sí, Roberto, es muy importante, sobre todo ahorita, bueno, siempre, pero cuando tenemos óxido reducción es sumamente importante porque tienen que estar algunos en estado acuoso y los metales de interés pues en estado sólido, entonces es bien importante tenerlo, ¿no? Creo que ahorita va a aparecer. Bueno, entonces fíjense, así como está la ecuación, ajá, no, pero eso, David, eso lo hacemos ya nosotros. Es porque muy probablemente a lo mejor en el examen de teoría, no en el de laboratorio. La ventaja que tenemos en el laboratorio, como es un examen obviamente tiene que ver la teoría muchísimo, pero el examen se enfoca más a la parte experimental. Entonces, y el examen es con tiempo, bueno, todos los exámenes son con un tiempo determinado, ¿sí? El examen de laboratorio
se contesta en 20 minutos para la gente que estudió y entendió bien. Bueno, podemos estudiar y entender bien, pero habemos personas que a veces somos más lentas, ¿no? Y luego lo revisamos y checamos, y entonces eso nos puede llevar a tener más tiempo. Pero así, sin mayor problema, el examen se puede contestar en 20 minutos. Por ejemplo, si les llega a tocar la parte de electrólisis, la ventaja de que, oigan, pues como que no nos salió el resultado y a ver qué pasó, y ese tipo de cuestiones que se vuelven a revisar, cuando les toquen el examen, se les hace pan comido, porque el examen no puede llevar las 2 horas, debe de ser de menos tiempo. Entonces, eso es bueno porque en sí el examen, la parte talacha, no debe de ser extensa. Por lo tanto, el examen en sí debe de ser tal que eh, en media hora se pueda contestar, pero se les da el doble de tiempo. Entonces, se les da 1 hora, por decir. Entonces, el examen siempre se les va a dar el doble de tiempo de la resolución tranquilita, pero pues, para aquellas personas que luego nos cuesta trabajo, ¿no? Pero ayuda muchísimo cuando no nos sale la práctica. Y a mí me gustó que no haya salido, o sea, no es que me haya gustado, sino a lo que voy es de que siempre hay que sacar lo bueno de lo malo. Lo bueno de que no nos haya salido y que es porque repasamos, y como es una práctica algo pesada, pues entonces esta cuestión de las pilas pues nos va a hacer pan comido. Y además la misma práctica, el día del examen, el concepto de esa práctica pues es más tranquilo, ¿no? Entonces, la parte del laboratorio no se mete tanto en cuestiones de teoría, se va más sobre cuestiones de cálculos del experimento. Entonces, algo que nosotros como profesores tenemos que calificar es cómo están los datos, si tomaron bien los datos del experimento, es decir, si utilizaron bien el simulador. Y de ahí, cómo utilizaron los datos, si hicieron bien, tomaron bien las ecuaciones, el análisis de unidades, etcétera, y al resultado final, ¿no? Entonces, no podemos darles en un laboratorio, en un examen de laboratorio, no podemos dejar tantísimas cosas como balanceen la ecuación y vean, no, ya hay mucha información que se les proporciona. Esa es la ventaja de un examen de laboratorio. Como tienen que utilizar el material, aquí pues van a usar el simulador, ¿no? Pero ya el próximo semestre ya es presencial. Entonces ustedes en un examen de laboratorio deben de demostrar su habilidad en el manejo del material y la toma de datos. En el examen de laboratorio, ay, perdón, voy a tomar agua. Ay, perdón, chicos. En el examen de laboratorio, ay, perdón, me estoy enfermando la garganta. En un examen de laboratorio, fíjense, así si tuviéramos el examen presencial, luego es un desgañote, porque resulta que ponen a 2 alumnos por distribución, colocan a 2 alumnos en cada extremo de la mesa. Las mesas son algo larguitas y entonces hay la posibilidad de que un alumno en cada extremo de las mesas. Y en medio, no sé si esté bien o no, a mí no sé, pero bueno, pues yo no soy la que manejo ahí el laboratorio. Ponen una charola con todo el material, toditito, de los dos. Entonces, ustedes ya tienen el examen pegado en cada extremo de las mesas, ya está el examen impreso. Y nada más se les entrega una hojita en blanco con el sello de la UNAM. Entonces toman su hojita y ustedes nada más entran con su calculadora, su lápiz, su goma, ¿no? O sea, si gustan. No, ni siquiera tabla periódica, porque el laboratorio de química tiene tablas periódicas enormes pegadas en las paredes. Entonces no hay problema, se pueden parar a ver lo de la tabla periódica. Entonces se posicionan en su lugar y ya tienen el examen y empiezan a contestar. Pero el examen empieza desde el minuto 1 que les entregan el examen, están ahí en su mesa, empieza a correr el tiempo, ¿no? Y les dicen, no sé, el tema es termoquímica, por decir, y les dicen ahí las instrucciones y está la tablita, ¿no? Pero, una de las preguntas es, escriba el material y el desarrollo. Entonces,
se empiezan a pelear por el material, porque si no tienen identificado qué tipo de material es el que utilizan para cada práctica, luego se están peleando. Digo, no sé si sea bueno o sea malo, no lo sé, porque hay alumnos que no saben qué material se debe de usar para la práctica que les toca. Obviamente son conceptos diferentes el de un extremo y el otro, pero hay alumnos que creen que todo ese material es para ellos y no, del material que está ahí compartido, deben de tomar cada uno el material que les corresponde y no se repite, porque son, bueno, son manejos diferentes. No quiero que se casen con la idea de que el examen es una práctica, no, el tema de las prácticas se hace un examen. Entonces, en un examen pueden venir conceptos de 2, 3 prácticas, ¿no? Bueno, entonces ahí empieza el examen, empiezan a seleccionar el material y tienen que hacer su lista de material, escribirla dentro de la hoja y escribir el procedimiento, manejar los materiales y obtener los datos. Entonces, por eso les comento que la ventaja que se tiene en un examen de teoría de laboratorio, es que no van a hacer tantísimas cuestiones que tengan que balancear la ecuación, ver la óxido, ya no, se va uno más sobre el experimento, ¿sí? Pero en el examen de teoría sí puede venir esto. Entonces, por eso es que les estoy haciendo hincapié, ¿no? En el examen de teoría sí podemos ver, debemos ver quién se oxida y quién se reduce. Como son ecuaciones óxido-reducción, entonces hay que ver. Entonces, aquí como están, entonces, ¿qué es lo que hacemos? El zinc, todas, si no tienen una indicación de un numerito arriba, quiere decir que todos están en neutro, todos. Entonces, el zinc y el cobre si están en neutro, su número de oxidación es 0. También de los otros, en el caso del zinc, que es un reactivo, junto con el otro reactivo, que es el sulfato de cobre, pues están con neutro. Después tenemos una reacción de sustitución sencilla, donde el zinc sustituye al cobre. Entonces el cobre se queda solo. Y nuevamente vemos entonces que el sulfato de zinc nuevamente no nos indica nada, está neutro y el cobre también. Pues quiere decir que el número de oxidación del zinc y del cobre es 0. Entonces tenemos que ver qué pasa con el sulfato de cobre. El sulfato de cobre siempre, hay unas tablitas de número de oxidación. Cuando tenemos la tabla periódica, es sencillo, relativamente sencillo, porque la misma tabla periódica es la información que nos proporciona. El número de oxidación o la valencia, cuántas maneras tiene ese elemento de poderse combinar, ¿sí? Ahí es un poquito sencillo. El asunto está, por ejemplo, con el sulfato, que ya es una molécula. Entonces, esas moléculas ya tienen su número de oxidación con el que trabajan. En este caso, eso sí lo tenemos que conocer. El sulfato se maneja con una número de oxidación de -2. Entonces, si el sulfato es -2, quiere decir que el cobre está trabajando con 2 positivo para que se puedan cancelar y pueda ser la molécula neutra. En este caso, en caso de que la molécula del sulfato de cobre o del sulfato de zinc, bueno, cualquiera, desde el inicio no estuviera neutro, esa información sí la deben de proporcionar, porque no vamos a saber nosotros cómo están. Entonces, ahí sí tiene que venir indicado. Entonces, como aquí no lo está indicando, lo tenemos que deducir nosotros. Entonces, aquí el zinc tiene 0, pero aquí ya no, como producto. Quiere decir que entonces, si el sulfato del sulfato trabaja con -2, entonces quiere decir que este está trabajando con +2 para que la molécula sea neutra. Entonces quiere decir que el zinc, de pasar de 0 a +2, quiere decir que perdió 2 electrones. Entonces el que se oxida, pierde. Entonces este se oxida. Entonces quiere decir aquí el cobre pasa a neutro. Entonces aquí tiene una deficiencia de 2 electrones. ¿Qué electrones los está ganando? Los del zinc. Entonces, al momento de que el zinc, acuérdense que las cargas no se crean ni se destruyen, solo se transfieren. Si el zinc está cediendo 2 electrones o perdiendo,
pues el cobre los va a tomar y aquí queda neutro, porque aquí está trabajando con una deficiencia de 2. Este suelta 2 electrones, por lo tanto aquí queda neutro. Entonces, aquí está. ¿Ya se dieron cuenta? Eso lo tenemos que, esto que está en rojo, lo tenemos que ir nosotros colocando. Ahora, no pusieron nada en el sulfato de zinc. El sulfato quedó igualito, como que para no hacer, ustedes ya deciden si lo colocan o no, pero como ya no hacer tanto ruido, pero el sulfato de zinc quedó con -2 como reactivo y como -2 como producto. Entonces ya no, ni se oxidó, ni se redujo, quedó igualito. Entonces ya no se coloca. Pero a veces nosotros, como no tenemos esa habilidad y luego nos podemos hacer bolas, ustedes lo pueden colocar, pero al final de cuentas vamos a trabajar, hay que identificar quién se oxida y quién se reduce, eso sí hay que hacerlo, ¿sí? Entonces ya identificamos que el zinc pierde 2 electrones, entonces el zinc se oxida y el cobre se reduce. Entonces aquí está, se oxida, pierde 2 electrones. En este caso se está reduciendo, gana 2 electrones. Y entonces ahora sí hay que colocar o escribir las reacciones. Bueno, permítanme. No me brinque. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que nosotros, para que tenemos 2 tipos de carga. Cuando ustedes frotan un globo en su cabello o una regla de plástico, la frotan con el cabello o con alguna lana, se van a transferir cargas. Entonces, los cuerpos van a quedar con una diferencia de cargas por poquito tiempo, ¿no? Entonces, en el caso de un globo, que ustedes lo frotan con su cabello y lo colocan en la pared, están sucediendo 2 procesos diferentes ahí, pero todos tienen que ver con desequilibrio de cargas. Entonces, ustedes al momento de frotar el cabello con el globo, uno está cediendo electrones y el otro lo está aceptando. Entonces, uno de los dos quedan con una diferencia de cargas. Cuando el globo, no lo sabemos, podemos hacer otro experimento para ver con qué carga quedaron de más o menos, sí lo podemos hacer. Pero en el momento en que ustedes lo están haciendo, no se sabe qué tipo de carga quedó en el globo. Vamos a suponer que queda con deficiencia de electrones, entonces su carga neta sería positiva. Entonces, el globo, al momento en que se va acercando a la pared, lo que va a pasar es que las cargas contrarias a la que quedó el globo se van a hacer más hacia la pared y las que son del mismo tipo se van a alejar, de tal manera que las cargas opuestas entre el globo y la pared se enfrenten y eso hace que el globo quede pegado, como que queda adherido. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? Pues hasta que se descargue. ¿Qué significa descargar? Que se neutralice. Con el ambiente, dependiendo del día, pues hay iones en el ambiente, entonces se descarga. Se vuelven, adquieren la carga, sobre todo es el globo, ¿no? Porque la pared no perdió, la pared solamente por inducción indujo las cargas del mismo tipo del globo hacia que se alejaran para que las del mismo tipo, del diferente tipo quedaran más cercanas al globo y se pudiera adherir el globo. Entonces, ahí hubo otro proceso. Uno fue fricción y el otro fue inducción. Entonces, cuando ya se descargan, quiere decir que se neutraliza, en este caso, el globo y entonces ya deja de estar pegado en la pared. Ese tipo de diferencia de carga se llama carga estática. Entonces, la carga estática no me está generando energía como estas, que son las reacciones espontáneas. Entonces, esa carga estática simplemente por diferencia de cargas se generan. Y se genera un campo eléctrico, como lo vimos en Thomson. Pero si nosotros lo que queremos es que haya corriente eléctrica, yo necesito que esa carga sea dinámica, que se muevan los electrones. En el momento en que un electrón se empieza a mover, se va desplazando, ahí se genera carga dinámica, que es la corriente eléctrica. Para que esa corriente, esa carga se empiece a mover, no sé si se acuerdan de la clase donde vimos la clase de, creo que fue termoquímica, donde vimos el concepto de los electrolitos y sobre todo
y ya sabemos que es un electrolito fuerte, uno débil y uno no electrolito. Entonces, aquí la idea es tener electrolitos fuertes. En la práctica pasada, cuando se trabaja con agua y sobre todo con agua destilada y más agua desionizada, si nosotros queremos generar iones, se van a generar muy poquitos o tal vez ninguno, porque en el agua se genera muy poquititos iones, si se fijaron es neutro, el pH, la concentración de iones de hidrógeno. Entonces, para que nosotros podamos tener más que se separe el hidrógeno con el oxígeno, necesitamos tener más iones libres, más electrolitos y por eso se le adiciona una sustancia que creo que fue el hidróxido de sodio. Es un electrolito muy fuerte. Entonces, de esa manera se pueden generar más iones libres de hidrógeno y de oxígeno y podemos tener la mayor cantidad de hidrógeno y de oxígeno en su fase gaseosa. Entonces, requerimos la presencia de una sustancia que sea un electrolito fuerte. Y lo mismo pasa aquí. Pues para que podamos tener este movimiento de electrones que se desprenda y uno los pueda perder y el otro lo pueda aceptar, bueno, eso se tiene que hacer en una disolución donde podamos que se genere, se propicie ese movimiento. Y entonces por eso necesitamos las disoluciones, todo esto debe de estar en una disolución acuosa, ¿sí? Bueno, al ser disolución ya sabemos que es acuosa, ¿no? Entonces, para que esos electrones se muevan y se desprendan y se muevan y lo pueda captar en este caso el cobre, pues necesitamos esas disoluciones y tienen que ser electrolitos fuertes. Pues nosotros deducimos que el sulfato de cobre, bueno, el sulfato en sí, pues forma electrolitos, ¿no? Desprende muy fácilmente y se junta también con algún elemento que en este caso es el cobre y el zinc. Por eso es esta presentación donde tenemos las disoluciones. Entonces, fíjense, aquí están los electrolitos, los electrodos, pero aparte necesitamos tener un puente salino que nos comunique con las disoluciones. Nosotros no lo vemos, pero dentro de una pila, esto es lo que pasa. Una pila, desde la más pequeña, la triple A me parece, ¿no? Luego la doble A, así. Entonces, es lo que está pasando. Tenemos pilas secas y tenemos pilas húmedas. Por eso es que las pilas húmedas son muy peligrosas, bueno, ambas, pero ¿qué es lo que pasa? Y que luego nos podemos quemar, no sé si les ha pasado, que luego las pilas se revientan, como que explotan, y hay un liquidito que sale y ese líquido nos puede lastimar. Ah, pues es lo que tenemos, son estos líquidos que están aquí, ¿sí? Entonces, necesitamos que haya comunicación entre las celdas para que esos electrones se puedan mover y se pueda generar la reacción espontánea, si no, no hay forma de hacerlo. En este caso, como tenemos la flecha, es una reacción irreversible. Entonces nuestra pila nada más la usaríamos una sola vez, cuando ya terminara su vida útil. Si fuera pila que se pueda recargar, quiere decir que es una reacción reversible. ¿Sale? Bueno, ya no me voy a detener tanto aquí. Sí, dime, Roberto. Una pregunta, maestra. En esa parte del puente, si Salino. el puente salino, sí. Si Ajá. se retirara de la nada así y hubiera una carga, ¿o no podrían quedar cargas ahí si se retirara? A ver, déjame. Ajá, si quedara así, ¿no? O sea, si tuviéramos esto y que quitáramos el puente salino, ¿no? Sí. Sí. No, pues sí, ¿Podrían claro. quedar cargas ahí? No, quedan. Sí quedan. Pero ya no hay comunicación entre las celdas. Sí quedan. De hecho, hay. Pero para que exista ya la reacción espontánea, pues necesitamos que se comuniquen las celdas, si no, ¿cómo no? Sí, pero sí quedan cargas, Roberto. Ahora, esto es lo que quiero. Déjenme extender. Bueno, y entonces vamos a formar nuestras reacciones. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ya identificamos quién se oxida y quién se reduce. Espero que haya quedado claro. Es muy sencillo. El asunto está en que sí hay que aprenderse o al menos tener un formulario de nuestros
de nuestras moléculas de las que se están uniendo, ¿sí? Se me fue el nombre ahorita, por ejemplo, el sulfato. Por ejemplo, el sulfato, el cromato, debemos de saber con qué carga están trabajando, cuál es su número de oxidación. Entonces, sí sería bueno, no sé si cómo lo están llevando en teoría, pero ustedes ya deberían de tener una tablita, porque eso sí nos los tenemos más o menos que aprender, cuál es el número de oxidación que tienen, porque entonces yo ya puedo saber, como la molécula está neutra, bueno, el número de oxidación, ya sé que este es -2, pues el cobre es +2, y aquí el zinc quedó también con +2. De hecho, lo pueden ver en la tabla periódica, ¿no? Lo podrían deducir también sabiendo que el cobre cómo está trabajando. El asunto está en que, por ejemplo, el cloro, pues, no sé cuántos números de oxidación tiene varios, creo que tiene 5. Y entonces ahí nos podríamos confundir con cuál está trabajando si no sabemos, es la especie. Si la especie química con la que se está uniendo no sabemos su número de oxidación, ahí sí sería un cohete. Porque dije, chispas, en la torre tiene 5, ¿con cuál estará trabajando? Pues no. Entonces, si ya sabemos la especie con qué número de oxidación está trabajando, pues ya sabemos el del elemento. Es mucho más fácil. Entonces, esa parte sí tendríamos que, si no saberla de memoria, por lo menos sí tener ahí una especie de formulario, ¿no? Que nos vaya ayudando. Bueno, entonces, ya identificamos quién se oxida, quién se reduce. Entonces, empieza nuestra primera semireacción. Tenemos el zinc, que está neutro, se reduce, pierde 2 electrones, y aquí lo ponemos de esta manera. Y entonces ahora, este número de este signo más, .763 volts, ese número no lo vamos a inventar, son los datos que nos deben de proporcionar. Entonces ya vienen las tablas, ¿se acuerdan que incluso en el mismo simulador de la clase pasada también estaba saliendo el número de oxidación, esta energía? Bueno, esta energía ya viene, ya está por default, vienen las tablas, ¿sí? Entonces, si yo utilizo el zinc de esa manera, con la flecha en ese sentido, me está dando una energía positiva. Si yo invirtiera la flecha y yo al zinc con una deficiencia de 2 electrones le proporcionara yo 2 electrones, entonces tendría yo una reacción de reducción y entonces el zinc pasaría de +2 a 0. Pero entonces la energía de oxidación sería negativa, ya no me serviría para una pila. Entonces es ahí donde yo puedo utilizar el sentido de la reacción en uno o en otro, pero entonces sí tengo que tener cuidado de invertir el signo de mi energía que me está proporcionando. Ay, chicos, tengo frío, me voy a poner una chamarra. Tengo frío, no sé ustedes. Bueno, entonces, así como está, me conviene, porque debo tener el signo positivo. Ahora, escribo el elemento que se reduce, que en este caso fue el cobre. El cobre tiene una deficiencia de 2 electrones, pero al andar 2 electrones por ahí libres que los puede captar, pues ya queda en estado neutro, y entonces se reduce. Y así como está la reacción, tengo un signo positivo. Cuando yo hago la reacción global, los electrones se deben de eliminar. Entonces, así como está, no hay problema, no tengo ni que multiplicarla ni dividir la ecuación. Entonces, así está, se eliminan los 2 electrones. Ya me quedó mi reacción total. Y fíjense, me está dando 1 volts, o sea, está bastante bien. Entonces, no sé, en teoría, aquí lo estamos haciendo con 2 pares de electrones, perdón, de 2 pares de elementos. Pero yo me imagino que en teoría les van a enseñar la regla de la diagonal. ¿Qué pasa cuando me piden, tengo una lista de elementos y me piden que yo elija cuál es el mejor par para que me dé la mayor energía? Este signo de más 1.1, entre más alto sea, pues más alta es la energía que me va a proporcionar como pila. Entonces, en el examen podrían preguntarles, oigan, pero tienen tantos elementos, son estos los elementos, y digan cuál de ellos es el que más conviene. Entonces, para no estar haciendo todo esto, porque lo tendrían que hacer con todos, se lleva mucho tiempo. Entonces, hay una que se llama regla de la diagonal,
donde ustedes posicionan cada uno de los elementos dependiendo de esa energía que tienen aquí. Y entonces se hacen los cruces en diagonal y se pueden ver cuál es la mejor pila. Eso ya lo verán, ¿no? En teoría, porque hacer esto en un examen con uno y luego con otro, pues se tarda uno bastante. Entonces ahí vayan checando la regla de la diagonal, incluso la pueden ir investigando. Bueno, entonces esta pila es buena porque nos da una energía positiva, es decir, sí es una reacción espontánea y me proporciona 1.1 volt. Entonces las pilas de zinc cromo, las de litio, cadmio, etcétera, son elementos que funcionan para darnos los volts que nosotros requerimos. Entonces, al final, si lo pide el examen, no sé el examen de laboratorio cómo vaya a venir, pero en este caso al final lo que se pide es que ustedes escriban el diagrama de la celda. Entonces, lo primero que se hace es escribir los elementos, perdón, el elemento que se oxidó, cómo estaba y cómo quedó después de la reacción. Entonces, el zinc estaba en estado neutro, se pone una línea vertical y después el zinc, cuando se redujo, quedó con una diferencia de carga de 2 positivo. Y hay que poner, por ejemplo, el zinc es sólido y ya está en acuoso, ¿no? Cuando pierde los 2 electrones. Se ponen dos líneas paralelas para separar el elemento que se oxida con el que se reduce. Y entonces ya después se coloca el cobre, que tiene una deficiencia de 2 electrones, pero gana 2 electrones y entonces ya queda sólido. Y se escribe la energía de la celda como queda con 1.1 volts. Entonces eso indica, es importante el signo, más 1.1. Eso significa que es una reacción de tipo espontánea que nos da esa energía, que ya nosotros la podemos utilizar, ¿sale? Bueno, ahora, ¿qué aplicación tiene? Tiene muchísima aplicación todo esto. Uno es, por ejemplo, pues nuestros celulares, todos los celulares, bueno, no los celulares, toditito lo que necesita energía para encender, por ejemplo, las computadoras, la televisión, el refrigerador, mi celular. Me voy a los celulares porque creo que es el ejemplo más vivo que tenemos todos los días. A veces nos quedamos sin carga en mi celular. Y entonces decimos, ay, anda uno consiguiendo un cable que sea la entrada de nosotros, ¿no? Porque con eso de la competencia, ya lo que quieren hacer es que unifiquen, ¿no? Las entradas de los celulares para no hacer tanto relajo, pero pues no les conviene a algunas empresas, ¿no? Que cobran muy caro el fregado cable. Pero anda uno buscando un cable o un cargador, ¿no? No quiero el cargador y quiero así que el cargador y el cable, ¿no? Y entonces, no sé si les ha pasado, pero nunca jamás, bueno, yo no sé ustedes, si leen las especificaciones que trae el cargador. Entonces, nosotros nada más vemos un cargador y que el cable, y que nada más, lo que sí nos fijamos, pues es de la entrada, ¿no? De nuestro celular, que sí coincida con la del cable. Entonces, pues ya la hicimos. Pero no sé si les ha pasado que de repente lo tienen ahí un buen rato y no cargó el celular. No sé si les ha pasado. Eso es lo mejor que puede pasar, porque quiere decir que no van a dañar el equipo. No se cargó, pero tampoco se dañó tu celular, ¿no? Entonces, esa energía, esos volts, ¿alguien sabe qué significan los volts? En la clase pasada ya no, creo que lo expliqué en Thomson, pero también fue una práctica muy pesada como la de la clase pasada. Pero creo que sí ya lo habíamos visto. Hablamos de los volts y hablamos de la carga, Q mayúscula. Entonces, los celulares nos están diciendo los volts y los amperes. Entonces, hay que saberlos diferenciar. Sí quedó claro lo que son los volts, qué me proporcionan los volts y qué me proporcionan los amperes. Los amperes los deben de tener perfecto porque los trabajaron la clase pasada, ¿sí? Entonces, ¿saben qué significa ya en la realidad esos volts y esos amperes? ¿En qué se diferencian? Ya sé que son en las unidades, pero ¿qué significa ya en la vida cotidiana un volt, un ampere? ¿Qué pasa? ¿Para qué los requiero? ¿Qué me proporcionan? Sí, dime, compañero Zamora.
Creo que los volts se refieren a la unidad de fuerza electromotriz y los amperes más que nada a la intensidad de corriente. Sí, eso significa, pero a mí explícamelo. ¿Qué significa? O sea, ya en un ejemplo, ¿qué es? Sí, dime, Roberto. Se podría decir que los volts representan la fuerza con la que sale la energía que se proporciona, y la intensidad de corriente, o sea, los amperes, es la cantidad de carga por segundo, que bueno, podría decirse que es la cantidad de electrones que pasan por el tiempo que se estuvo manteniendo la corriente. ¿Qué pasa con mi celular cuando yo lo estoy cargando? ¿Y qué pasa? Ajá, ¿qué significa eso físicamente ya en mi celular, por ejemplo? O sea, quiero que me lo expliquen, los volts y los amperes, ya en mi celular, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es que se carga mi celular? ¿Qué es lo que tiene? Con más amperes se carga más rápido. Sí y no. Es que no me han explicado qué hacen los volts. ¿Cuál es la función de los volts? Sí, dime, Sí, bueno, retomando lo que había dicho Roberto de que los volts eran como la fuerza, podemos decir que los volts para el teléfono son como la fuerza en la que va a salir la energía que necesita esa pila en específico, ¿no? otra vez. Lo último. Sí, o sea que es la fuerza con la que va a salir esa energía pues, del cargador a la pila para que ésta se pueda cargar. Pero que esa fuerza, estás a la mitad del camino. Esa fuerza que mueve. Efectivamente, es una energía. Cargas eléctricas, ¿no? Bueno, ¿Qué mueve? A ver, no, ¿alguien habló? sí, pero no sé si refería a las cargas eléctricas, bueno, cuántos electrones, ¿no? Exacto. Cuando les hablé del ejemplo de tener ¿se acuerdan que les comenté? Si tengo yo un electrón, una diferencia de cargas, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un globo que lo frotamos en el cabello, hay transferencia de electrones, hay transferencia de carga. Entonces uno quedan cargados de diferente forma. Pero ahí son cargas estáticas, ahí se quedan quietecitas. Si yo quiero corriente, les comenté, necesito que los electrones se muevan. ¿Sí? Para que esos electrones se muevan, yo necesito a alguien que los mueva. Ese alguien son precisamente los volts, es esa fuerza que bien lo mencionaron los compañeros, es el empujón que le dan a los electrones para que se empiecen a mover. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos está diciendo, dejé de compartir para ver lo que nos ponía en el chat aquí el compañero. Dice David, con más amperes se carga más rápido. Pues es que aquí depende, David, porque también dependemos de los volts. Si esa fuerza que mueve a los electrones no es lo suficiente, pues no van a pasar suficientes amperes. En realidad es cierto lo que tú estás escribiendo. Con más amperes se carga más rápido, pero no van solitos. Pueden haber un montón de amperes ahí, de electrones para pasar, pero si no es lo suficiente la energía para moverlos, pues van a pasar lentos. Entonces, podrías tener pocos electrones, pero mucho volt. Entonces los volts van a mover muy rápido. Entonces ahí también podría ser que se cargue rápido. Entonces están junto con pegado los volts con los amperes. ¿Sí? Entonces, esta respuesta que diste que con más amperes se cargan más rápido, pues sí, pero también debe de estar los volts ligados. ¿Qué pasó, Alan? Entonces, se podría hacer como una comparación, por ejemplo, con el agua. El voltaje sería como la presión con la que sale el agua y el amperaje como la cantidad de agua que sale. Así, más o menos, sí. Muy bien, así es. Entonces, por eso les digo, sí, no, David, no sé si quedó claro, o sea, porque van de la mano los volts con los amperes.
Así tal cual lo acaba de decir, fuiste creo que Alan, ¿no? Entonces, por eso es que nuestros celulares pueden tener una sobrecarga. Entonces, si no tienen, los volts es la energía con la que van a pasar los amperes, pero si le pasan demasiado, se pueden dañar el equipo. Cualquiera de nuestros equipos se puede dañar. Ahora, ¿qué pasa? Dice, ya revisó. Oigan, muy bien, dice, yo ya revisé ya hasta revisé los cargadores que tiene a la mano. Entonces, ya te fijaste, David, que tienen, no sé si nos puedas. A ver, lee, ¿qué dicen? Pásanos el dato. Bueno, en lo que nos comunica el compañero. Bueno, entonces, lo más que puede pasar cuando luego hasta nos enojamos, ay, no se cargó el celular, por decir, ¿no? ¿Qué es lo que más andamos cargando? Pues qué bueno, porque si podía haber pasado lo contrario, tienes una sobrecarga y moles, truena, ¿no? Entonces, ya se dieron cuenta que hay que tener cuidado. Ahora, el tipo de corriente que nos proporciona las pilas son corriente continua. Únicamente nos van a proporcionar lo que dice. En este caso de la práctica, dice 1 volts. Nada más nos van a dar 1 volt, no nos van a dar más, no nos van a dar menos. Nos van a dar menos, pero ya no sirve. Cuando la pila deja de darnos ese volts, es que ya terminó su vida útil. Mientras nos dé 1.1 volts o lo que nos diga la pila, va a estar funcionando. En el momento en que ya no sea esa la cantidad, ya no sirve la pila, ya no tiene su función. Entonces, nada más nos va a dar eso. Entonces, ¿qué significa? Ya lo van a ver ustedes si tienen materias de electricidad y magnetismo o de termodinámica, fundamentos de termodinámica y electromagnetismo. Creo que tienen alguna de esas materias. Bueno, ya lo van a ver después con más calma. Entonces, pues se llama corriente continua porque nos da nada más una, continuamente durante toda la vida de la pila o del artefacto, o puede ser también una fuente de poder, les va a dar los volts que están ahí indicados. Esa es corriente continua. La corriente que nosotros tenemos en la casa, la que utilizamos en casa, que tenemos en nuestros contactos y demás, se llama corriente alterna. Entonces, pasa de una polaridad a otra. Se tiene cuidado de que nuestra corriente, la corriente que viene de la calle donde se genera, tiene que pasar a un transformador, porque si la corriente llegara así a nuestras casas tal cual, sería muy alta y dañaría todos nuestros aparatos. Entonces, hay un transformador, nosotros podemos transformar la corriente a una salida mayor o a una salida menor. Entonces, aquí tiene que ser a una salida menor y entra como corriente alterna a nuestras casas. Entonces, y puede haber una sobredescarga, a veces viene más porque viene de la corriente que nosotros tenemos en casa, ya la redujeron. Pero en esa reducción puede tener alteraciones. Entonces, si viene una sobredescarga o que tronó el transformador, que se ha escuchado mucho, nuestros aparatos que están conectados pueden tener una sobredescarga con lo que acabamos de ver y eso puede provocar que se dañen nuestros equipos. Entonces, es muy recomendable que tengamos en casa lo que se llaman se me fue el nombre, transformadores, no. Reguladores, ¿no? ¿Cómo? Reguladores. ¿Sí? Exactamente, reguladores. Exacto. Ese nombre de supresores de pico es excelente, porque en realidad eso es lo que se hace. Suprimen el pico, un pico muy alto, pues, porque ya sea positivo o negativo. Entonces lo que pasa es que esos reguladores, gracias por indicarme el nombre, esos reguladores lo que hacen es que transforman o trasladan la salida de la energía que está entrando como corriente alterna y sale como corriente continua, con un solo valor que no modifique, que no daña los aparatos. Cuando hay una sobredescarga, por la razón que sea, entonces quien se daña es el aparato, ¿sí? Y no no los equipos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos esos reguladores, ¿no? Entonces, ustedes, para que ya entiendan qué es lo que está pasando, ¿no? Miren, aquí, y esta es una de las aplicaciones, entonces, realmente las pilas no nos van a dañar porque es corriente continua y es 1.1 volts.
a no ser que nuestro aparato requiera más. Por ejemplo, aquí dice David, tengo 5 volts, 3 amperes. Esa pila no nos va a servir porque es de 1 punto. Entonces aquí dice 3 y con 5 volts. Luego el otro tiene 9 volts y 2 amperes. Y luego 12 volts y 1.5 amperes. Entonces, fíjense, si ustedes llegan a cargar, utilizan el de 12 volts con 1.5 amperes, podría dañar el equipo con el que estamos trabajando. Se podrían dañar. Si no, yo tomo el cargador diferente. Aquí había que ver, porque si se fijan, los volts son pequeños, pero los amperes son grandes. Entonces, no sé si con el aparato primero, con el cargador que está al inicio, con el último que dice 12 volts y 1.5 amperes. Entonces, fíjense que es más o menos en proporción, porque es más voltaje. Sí, ¿qué pasa, Roberto? ¿Sí está compartiendo pantalla, maestra? No, ¿O es no? es en el chat. Ah, ok. Sí, estoy viendo el chat, lo que nos pasó David, nos pasó los datos. Y fíjense que está bien interesante, porque en el primero, voy a hablar de los extremos, ¿no? Dice 5 volts con 3 amperes. Y en el último cargador dice 12 volts con 1.5 amperes. ¿Ya se fijaron cómo se iban ligados? Entonces, tiene el más alto de los volts, tiene muchos volts, tiene mucha energía, pero los amperes son poquitos, pero van a pasar más rápido. Y los otros 5 volts, pero tiene más que están pasando, ¿sale? Entonces ahí habría que checar, muy probablemente no afecte bueno, no estamos seguros, ¿no? Pero si yo quiero cargar el primero, el de 5 volts, el equipo que tiene los 12 volts, habría que tener cuidado, porque a lo mejor no lo cargo, o a lo mejor hasta lo trueno, porque está pasando 3 amperes y el otro nada más requiere 1.5. Por los volts que está manejando, muy probablemente a lo mejor no exista daño, ¿sí? Porque realmente la energía es menor 5 que 12, pero por la cantidad de amperes sí se podría dañar el equipo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, por eso es que ya hay que revisar sus cargadores, ¿no? Entonces, eso de que préstame tu cargador y lo conecto y son de marcas diferentes, el cable es la misma entrada, pero son marcas diferentes los cargadores, había que checar eso, porque por la competencia lo que pueden hacer es que truenan los equipos. Y lo mejor que puede pasar es que no pase nada, es decir, que no lo cargue, qué bueno, porque no lo dañó. Entonces ahí nada más tengan cuidado, ¿no? Con esa información que estamos. Bueno, muy bien. Entonces, Profesora, sí, compañero. cuando no lo carga, entonces ¿a dónde se va toda esa energía? Pasa, pero no lo carga. Es, por ejemplo, cuando tú quieres calentar agua que bulla, pero es tan despacito, el calor que tú le estás proporcionando, la energía térmica que le estás proporcionando al agua, sí la tiene, pero no fue suficiente para que bulla el agua, nomás la calentó tantito. Es lo mismo. Sí está pasando, pero no es suficiente para que se cargue, o por decir un foco. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, está pasando la corriente, están pasando los electrones, pero no logra que se vea encendido el foco. Y lo mismo pasa con el cargador, con el celular. Sí está pasando la corriente, pero no es suficiente para que el celular quede con la pila cargada. No sé si me expliqué. Sí, profesora, muchas gracias. No, ¿de qué? Entonces, hay que tener cuidado con estas cuestiones. Ya no vamos a detenernos tanto, pero tiene muchísima aplicación, pero muchísima aplicación. Entonces, déjenme, creo que dejé de compartir. Sí, voy a volver a compartir. Y estábamos aquí. Entonces, otra cuestión que podemos ver aquí fíjense, a final de cuentas, los electrones son sumamente importantes en nuestra vida.
los electrones y los protones. En la tabla periódica, ¿qué hace diferente un átomo de otro? Es pregunta. El número de protones que tiene, su número atómico. Ajá. Y el número de electrones. Exactamente. En nuestra vida cotidiana, miren, mover un protón es mucha energía. Un protón, cuando se inserta, de hecho hay un acelerador de protones. En la tabla periódica, ustedes ven que dependiendo de la tabla o del año en que se emitió la tabla periódica, hay más o menos elementos. ¿Qué es lo que pasa? Hay elementos que se hacen de manera artificial en los laboratorios. Entonces, esos elementos a veces duran muy poquito tiempo, pero los han hecho, los han producido. Entonces, esos elementos, hay tablas periódicas por eso que hay autores que los consideran dentro de la tabla periódica y hay otros que no, porque hay unos que viven segundos, ¿no? Entonces, ¿para qué lo pongo, no? Pero hay otros que dicen, bueno, ese elemento existió, aunque sea por un periodo muy pequeño, entonces los anotan. Entonces, por eso es que luego tablas periódicas que están así diferentes. Entonces, los protones son mucha energía. Por eso es que los que se mueven son los electrones, porque están en la periferia. Entonces, muchas cosas en la naturaleza, en gran parte, se deben a los electrones. ¿Sí? Por lo mismo que acabamos de decir de las cuestiones de los protones, estamos hablando de fusión y de fisión nuclear, que ya son reacciones demasiado grandes, con muchísima energía. Pero en la vida cotidiana, los que se mueven con mayor facilidad, ustedes lo estamos viendo ahorita, son los electrones. Y tienen que ver mucho con nosotros, o sea, es toda nuestra vida. Cuando, no sé si han visto ustedes las frutas, ¿qué se dice de las frutas cuando ustedes parten una manzana o el aguacate? ¿Qué decimos? ¿Decimos eso? Soy en un claxon. Perdón. Se ponen feas, se ponen negras. Pero decimos una palabra. Que se oxida, ¿no? Sí, usamos la palabra oxidación y fíjense, y ni sabíamos qué hora. ¿Qué significa oxidar entonces? Y no me pongan un claxon, que me dio mucha risa. Ay, perdón, estoy de simple. Cuando decimos, se está oxidando, entonces hay que ponerle limón, decimos. Entonces, el aguacate, la manzana, la lechuga, o sea, ¿qué significa que oxida? Y luego, las chicas a lo mejor son las que, también los hombres, pero a veces como que somos más las mujeres que las cremas, que no sé qué. En los comerciales, ¿qué hay algunos comerciales de algunas cremas? ¿Qué es lo que dicen? Ay, ahora nadie ve tele, ¿no? Ni comerciales. Antioxidantes, así es. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa? A ver, ya tuvieron la clase ahorita, bueno, sencilla, pero ya vimos lo de las reacciones de óxido de reducción. ¿Qué significa eso? En nuestra vida cotidiana lo estamos utilizando y ni siquiera sabemos qué onda. Cuando decimos, y lo estamos utilizando bien. Entonces, ¿qué pasa cuando decimos se está oxidando? Los aguacates, los plátanos. ¿Y qué pasa con las cremas antioxidantes? Dicen, evitan la oxidación. ¿A qué se están refiriendo? ¿Será que tienen algún agente reductor que evite que se oxide de más la sustancia? Sí, pero ¿qué significa que se oxida entonces? Que se oxida, pues que sería que el oxígeno, bueno, el aire al pasar le quita electrones y hace que cambie su forma. Sí, vamos a quitar el aire ahorita, porque se van a dar cuenta que la oxidación no nada más es del oxígeno. Se creía, pero no. No. Oxidación es pérdida de electrones. Sí, de hecho la palabra, tienes razón, Roberto, la palabra sí viene de antes de oxígeno, pero ya con el transcurso de la historia, de la investigación, pues se vio
que más que el oxígeno son los electrones. Eso es a lo que quiero llegar. Entonces, quiere decir que las cosas pierden electrones. Cuando hablamos que algo se oxida, nosotros nos oxidamos, estamos perdiendo electrones. Por eso las cremas antioxidantes. Entonces, las verduras, las frutas, los seres humanos, etcétera, se oxidan, nos oxidamos. Nada más que luego no utilizamos a veces de diferente forma. Ahí es que me estoy oxidando, ¿no? Ya ando mal. Bueno, pero realmente, ¿qué significa eso? Estamos perdiendo electrones. Ahora, ¿podemos recuperar esos electrones, compañeros? Sí, yo digo que sí. ¿Cómo? A ver, los demás. Hay alumnos muy callados. Miren, ayer pasé lista y también ya lo hice con ustedes. Con ustedes pasé lista hace 8 días que nos dio tiempo a la práctica. Entonces, paso lista y me dice un alumno que tiene como 3, 4 faltas. Le digo, pues tienes 3, 4 faltas. Y me dice, no, es que a veces me voy antes y que no pongo presente. Ah, pues sí, pues eso ya es bronca tuya, ¿no? No, pero sí que está. Y le digo, mira, el asunto de los alumnos que no participan es porque si llega a haber alguna cuestión así, yo me tengo que asegurar si vino o no vino el alumno, ¿no? Pero yo ya tengo identificados a los alumnos que participan. Entonces, si ese alumno que participa, yo tiene falta y me dice, no, maestra, pues se equivocó porque yo siempre, pues sí es cierto, ¿verdad? Y hasta me dicen los alumnos. Acuérdense que yo le dije, en el caso ahorita, por ejemplo, de David, ¿no? Hasta yo escribí lo de los cargadores. Sí es cierto. Hasta me dicen qué fue lo que participaron, ¿no? Entonces, es importante el grupo. Yo tengo 2 grupos de química y yo siento que los grupos están bien, pero bien entre comillas, es un bien latente, porque están trabajando en equipo. La participación a veces no significa que el alumno no sepa, ¿sí? El alumno a lo mejor sí sabe, pero pues entre que no quiere, no puede, no sé. Pero yo no sé si saben o no. El día del examen es individual y ahí es donde nos damos cuenta si realmente supieron o no. Ajá. Pero es muy importante que participen por cuestiones como ahorita de que yo no puedo ver a todos los alumnos porque la pantalla no me da para más y sobre todo si la estoy compartiendo. Y si en el momento en que yo les digo, escriban presente, no lo escribieron, pero estuvieron toda la clase, pero en ese momento se fue la luz, se fue el internet, porque todo eso puede pasar, ¿no? Pero yo al momento ya no lo voy a notar. Y sin embargo, sí vino el alumno, pero entonces participen, compañeros, porque es muy importante la participación, ¿sale? Sí, entonces, nosotros nos oxidamos porque perdemos electrones, pero nosotros los podemos, de alguna forma, sí podemos hacer que esa pérdida se recupere y no sea pérdida total con la comida. Comiendo, haciendo ejercicio, respirando, etcétera. Todo lo que nos dicen los doctores. Realmente lo que estamos haciendo es un movimiento de electrones, ¿sí? Y por eso están las cremas antioxidantes. Entonces, sí hay forma, si al menos no recuperarlos, que la pérdida no sea total o que ya no sea tan progresivo. Entonces, todo esto tiene que ver, y también tiene que ver con las cuestiones termodinámica y el balance de energía, ¿no? Entonces, o de masa. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía en cuanto a electrones, las cargas, la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Las cargas también, las cargas no se crean ni se destruyen, solo se transfieren. Entonces, se ha comprobado que a lo largo de nuestra historia son los mismos iones, los mismos electrones, los mismititos desde el inicio uno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y con la masa también en nosotros, en nuestra casa, en el planeta Tierra. A mí me da mucha risa cuando dicen, ven a que te lea la suerte, ¿no? A lo mejor fuiste una reina, una princesa en tu otra vida, o que fuiste un gran guerrero. Y me da mucha risa. Porque, a ver, ¿y por qué no pudimos ser otra cosa? Cuando en realidad lo fuimos. Entonces, polvo eres, polvo te convertirás. Entonces, ¿qué significa eso? Yo no me voy a meter en la parte espiritual ni la parte, religiosa, porque la verdad yo ni me consta ni no lo sé, pero la parte material sí lo sabemos por las investigaciones. Estoy hablando nada más de la materia, ¿eh? ¿Qué pasa con nosotros o con cualquier cosa con lo paso del tiempo? Somos polvo de estrellas, sí, somos polvo de estrellas, porque ¿cómo sabemos? Porque los elementos de las estrellas están presentes en la Tierra. Sí,
Entonces, hay muchas veces, pero ahorita no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero es cierto. Entonces, ¿qué pasa con nosotros, con las cosas? Cuando ya dejan de tener vida, lo que sea, todo se deteriora, lo que sea. Así tarden 200 años, 300, todo se va a deteriorar. ¿Qué es lo que pasa? Pero hablando en cuestión de esta clase. Pues sus partes, sus moléculas, incluso las moléculas se podrían dividir en diferentes átomos, se separan y forman cosas diferentes y nuevas. ¿Con qué? Con los electrones. Entonces, fíjense, exactamente, entonces, todo nuestro ser que se va desintegrando, ya vimos ahorita cómo el zinc pierde 2 electrones y los atrapa el cobre, y entonces ya es un cobre sólido, cuando estaba acuoso, porque estaba unido con el sulfato, ¿sí? Bueno, es más complejo, pero de manera muy burda es lo que pasa. Entonces, nuestras partículas se van desintegrando desde que nacemos. Entonces, van formando parte de otra cosa. Entonces, a lo mejor nosotros hace muchos años, hace millones, no sé, a lo mejor fuimos parte de nuestro cuerpo fue piedra, fue tierra, fue aire, fue agua, fue caca, orín, vómito, o sea, todo. Sí, por eso me da risa que fuiste una princesa, y ¿por qué no una piedra, no? O sea, todo nuestro ser, todos nuestros átomos, después se van combinando con otros, y si se fijan, son los electrones los que juegan un papel muy, muy, muy importante, ¿sí? Y son los que hacen los enlaces y forman un nuevo compuesto, y fíjense aquí si se salen, si se van, si se vienen. O sea, es impresionante. A mí eso se me hace muy, muy bonito de la química. Entonces, realmente, esto es lo que va pasando con nuestros átomos, nuestras partículas, con nuestros electrones. Se van moviendo. ¿Sí? Y entonces se van moviendo y se van uniendo y van formando otras cosas a lo largo de la vida. Entonces, eso es lo que está pasando con la materia. Entonces, ese mismo polvo de estrellas que formó la Tierra nos formó a nosotros. Entonces, y nosotros en un momento dado fuimos, nuestro cuerpo, pues, ¿cuántos átomos tiene? Entonces, uno se fue para allá, otro para acá. Entonces, eso es en cuanto a materia, no estoy hablando de otras cuestiones, ¿eh? Entonces, eso es lo bonito y esta clase en sí, esta clase, estos conceptos que vimos la clase pasada y esta, me gusta mucho, porque fíjense, cómo el agua de estar líquida, cuando lo separas en sus diferentes componentes, ya son oxígeno, ya son aire, perdón. Entonces, están en otra fase. Y si esos los unimos con otro componente, ya podría ser otra parte de la materia. Entonces, ¿cómo nos vamos moviendo? ¿Cómo nos vamos transformando? Y los electrones, las reacciones óxido-reducción, tienen muchísimo que ver en esto. Entonces, bueno, ya nada más lo comenté así como que a grosso modo, ¿no? Entonces, es muy, 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 muy importante este tema. Ahora, ya entrando ya a la práctica, nos hablan de las pilas galvánicas. Entonces, en ese momento, Galvani y Volta, de hecho, dice un ingeniero, porque si se fijan que las unidades son Pascal, Newton, que no deberían de ser volts, que deberían de ser volta, o incluso unidades Galvani. Pero bueno, eso ya parte de la historia y alguna razón tendrá de ser la cuestión de la metrología, ¿no? Que es esta parte que estudia las unidades. En esa época, cuando existió Galvani y Alessandro Volta, también estaba Thomson. Si ustedes entran y buscan los años, son más o menos, son contemporáneos, andan ahí por esa época. Entonces, en esa época era muy común los experimentos con electricidad. Lo que hicieron estos investigadores, aquí no lo mencionan, pero trabajaban con las ancas de rana, que es un experimento muy famoso y que en su época causó furor. Entonces, implantaron en electricidad a las ancas de una rana y se movía. Entonces empezaron a tener cuestiones muy fuertes de la vida, ¿no? Entonces, se puede volver a que un fallecido, por medio de electricidad, podamos tener nosotros vida. Y entonces, estos experimentos los vio una famosa escritora, esta Mary Shelley. ¿Alguien sabe qué libro escribió? Frankenstein.
¿Cómo ven, compañeros? Se basó en estos experimentos. ¿Qué pasó, Gael? Perdón, se levanta la mano. Sí, entonces, fíjense lo bonito y además lo innovador, o sea, el ingenio que debemos de tener para sobrevivir o tener algo de dinero, ¿no? Hasta nuestros días, yo no sé quién tenga las regalías de ese libro, ¿no? Entonces, ella vio los experimentos, ella fue de esa época, vio los experimentos y era una cosa impresionante ver cómo se le ponía a una parte ya muerta del cuerpo y en ese momento no podían experimentar tanto con humanos como ahora, sin embargo lo hicieron con las ancas de rana. Entonces esta Mary Shelley hizo Frankenstein. Y también tuvo un relajo ahí porque como era mujer, en esa época no podía haber mujeres escritoras, ni tan famosas como. Entonces ella tuvo que utilizar un nombre de hombre y bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero fíjense cómo ella, basado en esto, ella generó el libro de Frankenstein, porque entonces dijeron, porque se cuestionaron muy fuerte, imagínense, ¿no? Dijeron, bueno, entonces podemos volver a la vida, pues es importante, ¿no? Esta parte de aquí. Bueno, entonces vamos a armar las celdas, es algo sumamente sencillo y lo que vamos a hacer es medir también la concentración, ¿eh? Aquí es importante, si se fijan, aquí ya tenemos conceptos de concentración, que es otro tema, de otra clase. Entonces, aquí se ha involucrado mucho. Vamos a... hay que contestar esto, no lo vamos a contestar ahorita, lo van a hacer ustedes porque necesitan, ayer los alumnos tuvieron problemas unos alumnos no pudieron entrar al simulador, ya se corrigió. Entonces, sí necesito que ustedes hagan esto, es muy sencillo, esto es muy visual, no van a hacer ningún cálculo, por eso es que es muy tranquilo. Entonces, hay que revisar, hay que registrar el valor de la diferencia potencial, cómo se da la dirección del flujo de los electrones a través de las placas, los alambres, el medidor y el foco, y cómo se da la migración de iones en cada una de las disoluciones. Eso es lo que van a contestar cuando se echa a andar el simulador. Entonces, déjenme ver si ya lo tengo por aquí. Tuve que jalar el Flash Player para que me salga esto. Me van indicando, chicos, porque ya no puedo regresar. Creo que el metal 1, ay, no me acuerdo, ¿es zinc o cobre? Aquí. Zinc. Zinc. No me deja, no me da paso, y si se fijan, tengo que elegir la solución, pues la que tenga el zinc. Aquí se va al metal 3, que es cobre, supongo, ¿no? Ya por default me está indicando que es 1 molar y ya me dice que lo enciendan. Si se fijan, yo ya no puedo hacer nada, no me deja hacer nada. Entonces, a lo mejor le puedo cambiar las disoluciones, sí lo puedo hacer, pero bueno, lo dejo en 1 porque nos dicen 1 molar. Y de aquí ya no puedo hacer más, entonces lo que hago es darle on. Y entonces fíjense cómo va fluyendo los electrones. Y me dio un valor de positivo 1.10 o 1.1 volts. ¿Sí? Ahora, estos electrodos también se desgastan, no son eternos. Entonces, se van oxidando, se van moviendo, entonces los electrones y eso hace que el material se desgaste. Bueno, entonces, esto es lo que se hace únicamente en el experimento. Está muy sencillo. ¿Sale? ¿Alguna duda? Todo tranquilo aquí, ¿no? Ahora, vamos entonces a hacer el siguiente experimento. El siguiente experimento hay que hacer esto. Tenemos que hacer las conexiones de las pilas en serie y en paralelo. Y hay que ver qué valor me arroja y para qué me sirve. Entonces, por ejemplo, en nuestras casas, bueno, ahorita hablando de la palabra serie navideña, ya se quedó para la posteridad, ¿no? Lo que significa es que hay una conexión en serie de los foquitos, que es el caso que tenemos aquí, el caso B. Entonces es positivo, negativo, positivo, negativo. Es como si nosotros, el grupo, quisiéramos hacer una conexión en serie, pues tomamos las manos. Entonces, si yo fuera la número 1 y algún compañero quedara al final, mi mano derecha debe de quedar suelta. Entonces, si se fijan,
un extremo queda de una polaridad queda suelto y el otro también, y el otro con otra polaridad queda suelto, y estos dos son los que van conectados, ¿sí? Al medidor. Entonces es mano derecha, vamos a suponer que quede suelta, y mi mano izquierda va a tomar la mano derecha de un compañero o compañera, y ese a su vez su mano derecha con mi mano izquierda, pero su mano izquierda con la derecha del otro, y así nos vamos, ¿sí? Y al final, el compañero que esté al final va a quedar con la mano izquierda suelta, y mi mano derecha y la mano izquierda del compañero son los que se van a ir conectados al dispositivo, ¿no? Al medidor. En el caso de las conexiones en paralelo, es como si nos hiciéramos una fila, pero uno tras de otro. Entonces, lo que vamos a hacer es que el alumno que quede enfrente, la persona que quede enfrente va a quedar con las dos manos sueltas, y son las que van a medir, se van a medir, son estos de aquí, van a ir a dar al medidor, ¿sí? Y las manos de los compañeros de atrás, ¿cómo irían? Estaríamos, el primer alumno, el que quedaría hasta atrás, la persona que estuviera hasta atrás sería su mano derecha va a tocar el hombro derecho del compañero de enfrente, y la mano izquierda va a tocar el hombro izquierdo, y así se van. Entonces, esta es una conexión en paralelo. ¿Para qué nos sirve? Tienen sus ventajas ambos y sus desventajas, como todo. Una conexión en serie, ustedes yo creo que lo han visto muchísimo en las series navideñas, así están conectados los foquitos, positivo, negativo, positivo, negativo. Aquí el asunto es que ese modo nos ahorra energía, no consume tanta energía en el momento que estoy conectándolos así. Pero si uno de ellos se funde, todos los demás se apagan, ya no prenden. Entonces tengo que buscar cuál es el foquito que se me fundió y lo sustituyo por uno nuevo, y entonces ya prenden todos. Entonces, esa es como que una desventaja. ¿Qué pasaría entonces en nuestras casas cuando se nos funde un foco? Se fundiría todo. Bueno, no se fundiría, ya no prendería los demás focos. Y ese es un inconveniente, porque a lo mejor no tenemos el foco en el momento y todos estamos a oscuras. Entonces lo que se hace es un arreglo en paralelo, que es lo más común que se tiene en las casas y en las oficinas. Entonces, el arreglo en paralelo, cuando se funde un foquito, nada más en esa parte no se ve, pero todo lo demás se queda con luz. Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas, nada más que cada uno de los arreglos necesita energías diferentes, y eso hace que el consumo de la luz sea diferente. Entonces, eso es el asunto de las conexiones en serie y en paralelo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesito? Y de acuerdo a eso es el arreglo que yo voy a utilizar. Obviamente van a ahondar más en esto en semestres más avanzados. Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a tener una pila solita y le vamos a medir. Este mismo valor que me da la pila son valores, las pilas tienen el mismo valor todas. Entonces, voy a hacer una conexión, y aquí hasta le borraron, ¿no? Hay que checar qué valor, cuántos volts tiene una pila sola. Después, una pila conectada en serie, y después una pila conectada en paralelo, ¿sale? Entonces, déjenme ver si tengo eso por aquí. Ay, chispas, tengo mucho de esto. Este y este. Y vamos a ver lo de la pila. Ya me pasé. Aquí está. Entonces, vamos a nuestro kit. Ya no me acuerdo si fue aquí. Creo que sí. Sí. Aquí nos está dando, este es un resistor, y cada color del resistor nos indica un valor, y podemos obtener el valor final. Bueno, entonces pasamos nuestra pila y pasamos nuestro medidor. Entonces medimos
Son 9 volts. Voy a ver si puedo, si me permite tener todo esto. Creo que sí. Aquí está. Ahora, voy a colocar una pila, otra pila. Dice que lo cortemos. Permítanme tantito. Yo lo hice ayer. Yo lo que hice ayer fue esto. Porque luego es muy común verlo, ¿no? Por ejemplo, cuando los dejamos en nuestros aparatos. Son 18 volts. Entonces, fíjense, cada pila tiene 8 volts, no, perdón, 9. Y si los conectamos en serie, pues se suman. Son los 18 volts. Quiero ver si puedo pasar esto para acá. Y vamos a hacer la conexión. Esto estuvo muy padre. Fíjense lo que hice. Aquí estos simuladores me gustan mucho. Permítanme. Ay, no puedo mover. Bueno, déjenme ver si me funciona. Y jalo otro. Ojalá lo pueda, a ver si me sale. No me salió. Permítanme. ¿Por qué no me salió? Quiero hacer Tienen que darle la vuelta a la pila. Pero espérame. No, es que quiero hacer cortocircuito. Lo quiero hacer a propósito. Sí, tiene que darle vuelta a la pila. A ver, déjame ver. Pero no, porque está... Ah, sí, cierto, sí, cierto. Bueno, ahí quedó. Sí, tienes razón. Entonces, fíjense, me gustan estos simuladores porque sí, efectivamente, si hacemos una mala conexión, tronamos entonces podemos tener un cortocircuito. Si hacemos un cortocircuito en una conexión en serie, tronamos toditito. Y si es en paralelo, nada más tronamos esa sección que está en paralelo. Entonces, han pasado accidentes en los laboratorios un montonal, pero muchos. Tratamos de que sean los menos. Ha habido accidentes más graves, unos muy leves, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuestiones de electricidad, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, estos simuladores sí me gustan para que nosotros podamos, podamos ver qué pasa, porque aquí sí nos dice lo que realmente sucedería. Entonces, esta parte sí me gusta muchísimo de los simuladores. Yo creo que en una clase real, antes de empezar con las actividades, deberíamos de utilizar un simulador, fíjense, ahí sí me gustaría, para que ya cuando pasamos al experimento, pues ya sepamos lo que debemos de hacer sin que corramos riesgo. Entonces, esto es muy importante. Bueno, entonces, aquí vamos a hacer ahora nuestra conexión como debe de ser. Y nada más que hay que tener un poquito más de habilidad, no lo puedo mover mucho. Bueno, voy a jalar la pila. Entonces, díganme ustedes cómo jalo la pila. Voy a eliminar esto. Voy a cortar esto. Tiene que darle en el otro círculo para cortarlo. No, sí, pero quiero hacerlo más grande ya lo logré. Ok. Ahora, ¿cómo coloco la pila? A ver, compañeros. Voy a colocar de una vez acá. ¿Y la pila cómo la debo de conectar? ¿Así? ¿O le doy vuelta para que sea en paralelo? Hay que darle vuelta. ¿Sí o no? A ver, nada más uno me contestó. ¿La conecto así o la conecto de este lado? De acuerdo a lo que dijimos, positivo y positivo. Ahí quedó, ¿no? Todo chueco. Me cuesta trabajo mover aquí. Bueno, vamos a jalar. Ay, chispas, ya no tengo el medidor. Nada más nos dieron chance de 2. Bueno, voy a agarrar ¿no? Voy a tomar que dice que la pila era de 9 volts. Bueno, ya sabemos que es de 9 volts, ¿no? Entonces, ¿dónde coloco compañeros? ¿Y dónde coloco ¿Dónde sea?
vamos a ver qué pasa aquí. ¿Y qué pasa acá? Menos 9 volts, chispas. ¿Qué pasó? No tendré que conectarlo en el opuesto, pero de la otra pila. A ver, aquí dice que 0 volts. No, en el otro. Ese. Aquí menos 9. Aquí menos 9. ¿Qué pasó? O en los tubos. ¿Cuáles tubos? Hay que... Tubo. Aquí tampoco. Ah, no. Entonces, Es que están en contra del sentido de los electrones. Hay que poner el rojo del lado izquierdo y el negro del lado derecho. pero pues ya lo hicimos. Entonces, ¿sería así o sería acá? A ver, 9 volts. ¿Cuál fue el arreglo mejor? Como dijo, si se fijan, tenemos un código de colores que nos ayuda a visualizar. De hecho, las pilas, si ustedes se fijan, las pilas tienen positivo o negativo, ¿no? Entonces, y el código de colores nos lo está indicando, positivo y negativo. Si nosotros nos confundiéramos, pues la ventaja del simulador, bueno, no, y también los códigos de colores, nosotros tenemos el código de estos medidores, también tienen el color, y tenemos los cables, y las pilas tienen color. También visualmente nosotros podemos identificar. ¿Ya se fijaron? Si no tuviéramos ahorita, chispas, ¿cómo lo hacemos? Pues le vamos viendo, y entonces ya nos damos cuenta que nosotros tenemos que guiarnos con el color que tenemos. Ahora, vamos a hacer esto. ¿Qué pasa si yo coloco este en la pila de abajo? Entonces vemos que no importa si es aquí, aquí o si es abajo, pero debe de ser con la polaridad correspondiente. Son 9 volts, entonces fíjense, tengo dos pilas colocadas, unas en paralelo y otras en serie. Cuando es en serie, los volts que me arroja una conexión en serie es de 18 volts y una conexión en paralelo son 9 volts. Entonces, al final ustedes investiguen, bueno, ¿eso qué significa? ¿Qué significa y en dónde lo puedo utilizar? ¿Son buenos ambos? Sí. ¿Cuál es bueno, cuál es malo? No, ninguno es bueno, ninguno es malo. Solo que uno funciona para una actividad y el otro para otra actividad. Entonces, ¿ya se fijaron? Entonces, es muy interesante esta cuestión del electromagnetismo. A mí me gusta muchísimo y podemos jugar, pero hay que tener muchísimo cuidado, pero muchísimo cuidado con las cuestiones de seguridad. ¿Sale? Bien, entonces voy a regresar a la práctica. ¿Qué es lo que nos dice? Van ustedes a... Ya hicimos la actividad, entonces van a repetir los pasos 3 y 4 para varios casos, variando el número de pilas. Entonces van a hacer lo mismo y van a ver qué es lo que sucede. Y es lo que hemos terminado de contestar nuestra práctica, ¿no? Bien. ¿Sí quedó claro, compañeros? Sí. Esto está muy Sí. sencillo. Ok, entonces, creo que nos da tiempo de revisar un poquito. Vamos a ver la práctica. Vamos a revisar la otra, la anterior. Aquí está. Vamos a ver qué nos dice. Déjenme poner, hablando de corriente, se está acabando la pila a mi computadora. Ya está. Entonces dice elegir el metal. Ok. Seleccionamos la disolución. Uh-huh.
Miren, aquí donde dice para los mol de electrones, nos está diciendo, si se conoce la masa depositada del metal, aquí es donde está el asunto, ¿no? Con ese vamos a sacar los mol de electrones. La masa depositada del metal. Y la masa depositada del metal, ¿no hay otra? Aquí está. No hay otra más que es la diferencia. O sea, ambos tienen 10 gramos. Aquí miren, aquí se ven 10 gramos. Ambos empiezan con 10 gramos. Entonces, aquí nos dice, registre cada 5 minutos las masas de los electrodos y complete la tabla número 2. Entonces, aquí nos dice registro y tiempo y la masa de los electrodos. Aquí esta masa, bueno, aquí perdió, no se ve muy bien, pero aquí perdió, aquí se supone que es 9.95 y aquí son 10.05. Entonces, ya se depositó aquí, perdió y lo depositó aquí. O sea, al final de cuentas, la masa es la misma en ambos. La masa que perdió es la masa que aquí se depositó. ¿Están de acuerdo? Esta masa depositada de metal no es más que la diferencia de 10 gramos menos la masa que tiene, o la masa que tiene total menos los 10. A final de cuentas, es lo mismo la masa perdida o la masa ganada. Esa es la masa depositada de metal. Entonces, hay que revisar bien, porque el apéndice dice, aquí está, dice, si se conoce la masa depositada del metal, con esa masa es la que se va a trabajar. Donde los gramos mol, es la masa molar del metal depositado. Entonces, hay que checar los cálculos. Lo voy a revisar yo también. El compañero que hizo, ¿quién fue? ¿Fuiste Alejandro? Sí. A ver, déjame entender lo que hiciste. Tú lo que hiciste es, tomaste esta masa que dice la masa del ánodo, la que se fue perdiendo. No, bueno, sí, la masa depositada del metal. Sí, es que no hay otra forma. Porque de todas Pero formas, es que tú me dijiste, yo tomé la del hierro. sí, pero a la hora de transformar a moles del metal, en vez de usar la masa atómica, bueno, la masa molecular de la plata, usé la del hierro. Ah, ahí sí tienes razón. Sí, ya. Sí, porque no es lo mismo la masa de quien está perdiendo que la masa de quien la está ganando. Sí, exactamente. Sí, hay que checar eso. Sí, ya te entendí. Entonces, sí, ya, sí quedó claro, compañeros, la masa no hay otra. O sea, la masa que uno pierde es la masa que otro está ganando. Esa masa que uno pierde o que el otro gana es única, no hay otra. Entonces, esa es la masa depositada de metal. ¿Ahí vamos bien todos, compañeros? Entonces la masa depositada del metal, bueno, sería la masa del hierro, ¿no? No. La masa depositada es la que uno pierde y el otro gana. Entonces, fíjate, si tú te fijas aquí, ambos empezaron en 10 gramos, ¿sí? Después del minuto 5, ya perdió 0.05, que fue el que ganó. Entonces, la masa depositada es 0.05, ¿sí? Ahorita no sé si fue del hierro o fue de la plata, ahorita hay que checarlo, ¿no? No sé quién sea cuál de los dos, pero sin meternos en uno o en otro, esta masa depositada de metal es la masa que se está transfiriendo, por así decirlo. Porque ahorita no recuerdo cuál electrodo era cuál con cuál. Por eso la voy a revisar. Entonces, esta masa depositada de metal es una masa única. Es la que una pierde o lo que la otra gana, ese es el que se queda. Es una sola masa. No sé si me expliqué ahí. Sí, profesor, sí. Ok. Ahora, el asunto está, bien dice el compañero, hay que revisar quién
de los dos, porque ahorita no recuerdo qué más, quién era aquí el ánodo y el cátodo, no me acuerdo quién era el hierro y quién era la plata. Entonces, revisen, porque ahí está, o como dicen, ahí está el detalle, justamente como nos está diciendo Alejandro. Hasta aquí vamos bien. Aquí, hasta aquí vamos bien. Esta masa depositada en gramos es el 0.005 o 0.08, no sé, gramos, ¿qué queda? Esto, la masa molar del metal depositado. Aquí está el asunto. Entonces, los gramos, la masa molar del metal depositado. Ajá. Entonces, aquí tenemos que tener nada más, ese es el asunto, ver quién es el metal depositado, si es el hierro o es la plata. Porque de ahí es el que vamos a tomar los gramos mol, el dato que viene en la tabla periódica, para entonces ya poder obtener los mol de electrones. Ahí sí, hay que revisar ese dato, si es la plata o es el hierro. Bueno, en el caso de que hayan utilizado esos electrodos, porque acuérdense que pudieron haber utilizado otro par de electrodos. Entonces, en el par de electrodos que nosotros hayamos elegido, hay que checar quién es el metal depositado. Si el metal depositado es la plata o es el hierro. ¿Cómo voy a saber quién es el metal depositado, compañeros? Si me regreso aquí. Por saber quién es el anión o el catión, ¿no? Ajá. Pero ya en el experimento, vamos a hacer que no, ay, no me queda claro el catión y el anión. Ah, bueno, con referente a las masas, ¿quién es el metal depositado? ¿El que está perdiendo masa o el que está ganando masa? El que está perdiendo. El que está perdiendo, exacto. El que está perdiendo su masa es el metal que se está depositando en el otro electrodo. Y entonces se toma los gramos mol de ese elemento. Para no meternos ahorita en el anión, es correctísimo lo que acabas de decir, Roberto. Pero si tenemos dislexia en el sentido de que, chispas, es que todavía no identifico el catión, el anión, el electrodo, el catión o el anión. Ah, bueno, el cátodo o el ánodo. Si no lo identifico bien, bueno, pues entonces me fijo en las masas que uno está perdiendo y que el otro está ganando. Entonces, el metal depositado, es decir, el que de aquí se está depositando de este a este. Entonces, es el metal que se encuentra de este lado. Es con el que yo voy a obtener los gramos mol para hacer los cálculos. Para no meterme ahorita si el fierro, la plata o no estar con si el que está en el cátodo, en el ánodo. ¿Sí? Entonces, simplemente observo quién pierde y quién gana masa. ¿Sale? Y hay que checarlo bien. Yo voy a checar bien mis datos. Voy a checar también el Jamboard que vimos en esa sesión. Y ya para nada más hacer, esto sería, si se fijan, es muy, muy sencillo el asunto que tenemos duda, pero todo lo demás, el procedimiento, si ustedes ya lo aprendieron, pues ya es lo más complicado, ¿no? Ahorita nada más hay que afinar ese detalle de revisarlo y lo vemos la siguiente clase. ¿Sale? Bueno, pues eso sería todo. Y tengo 9 minutos. Voy a pasar lista. Déjenme. ¿Qué grupos son? Es este. Entonces, es el día 12. No vamos aquí a dejar de compartir. Por las cuestiones de seguridad y no sé qué nos han dicho, pero bueno. De protección de datos. Francisco Eduardo Aguirre. Presente. Gracias, es la práctica 11. Lisette, ya los compañeros de la brigada número... sí, gracias, Lisette. Los compañeros de la brigada, ¿qué dijimos? ¿Qué brigada era? Brigada 3. Si ya están todos... Ay, chispas, no les identifiqué. A ver, déjenme ver de una vez. Si es la brigada 4.
Sí, es la Brigada 4. Voy a escribir nuevamente en el chat. Esto es para la Brigada 4. Fodo 21. Entonces, voy a anotar la dirección y podrían irla llenando en este momento. Y voy a abrir el espacio en el Classroom para que de una vez el Jamboard, pues yo creo que sí, pero están medio feos mis apuntes, no importa. Ya ven que voy escribiendo como loco. Trabajo de clase. Entonces sería Fodo 21 de la Brigada 4. Eso sí, por favor, nos piden que se llene para el día de hoy. Entonces, ¿para qué? Ya de una vez, hay que aprovechar estos minutitos que tenemos, Ay, déjenme nada más que no les escribí el nombre. Editar. ¿Cómo se llama? Le voy a poner pila nada más. Pilas. Y de una vez voy a hacer lo del fodo, que es construcción de una pila. Maestra, hay una pregunta que dice semestre 2022-1. Ajá, esa. Sí, ok. Le das, sí, le das ahí, en ese. Ajá. Ok, entonces ya activé. Ay. Entonces ahora sí voy a seguir con la lista de asistencia. Bueno, los que ya tengan asistencia y que ya no contesten foto, ya se pueden retirar. Que tengan muy bonito fin de semana, chicos. Ya está Eduardo, Lisette, Mitzi Aragón. Presente. Gracias. Andrea Paola Avendaño. Presente. Gracias. Esmeralda Barrios. Gracias, Esmeralda. Alan Eduardo. Presente. Sí, gracias. Paulina Milena Díaz. Gracias, Paulina. Alejandro Islas Escobar. Presente. Gracias. Gael Alejandro Lozada. Presente. Por ahí te vi, ahí estás. Gracias. Emanuel Magos Parra. Emanuel. Ahí está. Julieta Martínez. Gracias. Todavía está la compañera que tenía el problema de los datos. ¿Quién es? Para pasarle lista. ¿Qué pasó, Julieta? No, nada. Se me olvidó bajar la mano. Ok, es Salgado Castrejón. ¿Te encuentras, Daniela? Es que con datos ha de consumir un montón. Pues vamos a poner la asistencia a Salgado Castrejón de una vez. Tiene problemas de luz. Ya quedó. Bien. Emanuel. Creo que no está. Ya está Julieta. Alejandro Mesa Abad. Es el compañero que le mandó correo que tuvo una situación. Ah, ok, sí, de una situación médica, ¿no? Ok, entonces, sí. Qué bueno que me dices, compañero. Roberto Miranda. Aquí, maestra. Muchas gracias. Sí, David Salvador Nájera. Gracias, Salvador. Miriam Yamilé, ya no ha venido. Rafael Ocampo. Presente, maestra. Gracias. Valeria Reyes. Gracias, Valeria. Cristian Iván Rivera. Gracias.
Abraham Rodríguez. Presente. Gracias. Diego Iván Rojas. Presente. Gracias. Christopher Hidalgo San Juan. Sale, gracias, Christopher. Emiliano Tenoch. Emiliano, Presente, maestro. gracias. Emiliano Valle. Presente. Sale, gracias. Carla Lisset Zamora. Gracias. Y tenemos a Gael Ávila. Presente. Y Avid. Sí, muchas gracias. Me Presente, puedo quedar Felipe. Gracias. 2 minutos tenemos Avid y Gael. Nos quedamos. Y los demás que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho, compañeros. Gracias, Salvador. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Que les maestra. vaya muy bien, chicos. Cuídense mucho.